Bienvenidos a Corazón de Luna, episodio 158. Y hoy tengo a una invitada súper especial. Es segunda o tercera vez que estás acá, ¿verdad, mami? Creo que es la tercera vez. Tercera vez, ¿verdad? Sí. Y hoy tengo la oportunidad y el privilegio que mi mamá esté otra vez con nosotros acá en Corazón de Luna. Y yo ya te dije que vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Primero que todo quiero darte las gracias por esta oportunidad. Me emociona de saber que hay tanta gente que está ahí oyendo los podcasts y que ha sido de bendición para sus vidas. Así que gracias a Dios por esto. Saludes a todos. Sí, sobre todo porque es una buena oportunidad que te conozcan, ¿verdad? Claro tu que sí. corazón, tu fe, lo que tú haces por la iglesia, las historias que tenemos como familia también. Sí, me imagino que deben de preguntar, ¿quién será la mamá? Sí, es la pregunta que más hacen, sí. Ay, Dios mío, yo solita me molesto. ¿De quién sacó los buenos genes, Juan Diego? Ajá, entonces ¿verdad? sí, de mi mamá. Y los camanances que apenas si se marcan, ¿verdad? Los camanances. Sí. De hecho, les voy a decir algo. Hay gente que cuando me mira es igual a su papá. Yo creo que tengo más parecidos a ti que a mi papá. Siento que Cachito y Tiago tienen más parecidos a mi papá. Bueno, de hecho, a la hora de nacer, cuando nació tu hermano tenía la cara de mi suegra. Sí. Y dije, Dios mío, qué barbaridad. Qué pecados como No, ti. yo amo a mi suegra. Amo a mi suegra y la molesto. Pero cuando tú naciste era toda la cara de mi papá. Entonces yo sí siento que hay un poquito más en la línea de mi familia. Pero como nos ven tanto tiempo juntos y también las fotos y lo que es videos, creo que hacen más relación. Es que sí tienes mucho de él, pues gestos, otras cosas. Tengo los gestos de mi papá. Sí. Pero yo creo que tengo tus cejas, tus ojos, tus camanances, tu nariz no, creo que la nariz sí es de mi papá, tus orejas. Ay, jolas, ok. ¿Qué podemos hacer? Así le digo a José Juan, mi amor, nunca vas a poder negar que yo soy tu papá. Esas orejas no te van a dejar que negues que yo soy tu papá. Ay, Dios mío. Y si ustedes vieran a la familia de mi mamá, una de sus hermanas, Bárbara, Babi. Sí, Babi. José Juan pareciera como nieto de Babi. ¿Verdad? Sí, Babi tiene su hija Che. Y si miran a José Juan es como que si hubiera sido el hijo de la Che. Ajá. De la Che, ok. Sí, entonces tenemos bastante Castillo, ¿verdad? Castillo. Sí, es una historia de película de la familia Castillo. Hay muchas cosas que se han heredado de esa familia, pero buenas. Sí, buenas. Pues aquí está mi mami y voy a introducir un poquito el tema de hoy con la siguiente historia o anécdota. Durante Ensancha tuvimos un panel de predicadores o pastores, que han sufrido una transición en la iglesia. Suponete ahí estaba Toniel Font, que recibió la iglesia de su papi. Estaba Andrés Speaker, que también recibió la iglesia de su papi. Estaba Efren Ruiz, que lo mismo. Y el pastor Hugo los estaba entrevistando, así como, bueno, ¿y qué ustedes les recomiendan a la congregación y al equipo? Pero me llamó la atención una de las respuestas. Fue la de Andrés Speaker, que dijo, muchas veces cometemos el error de heredarles políticas al equipo o a la iglesia. Y la verdad es que han investigado grupos de gente. Creo que hay un grupo todavía que sigue con tradiciones de hace más de 2000 años. Y cuando estudiaron esos grupos dijeron, estos grupos siguen con las mismas creencias y fundamentos que generaciones pasadas de hace 2000 años. Por lo siguiente, porque en vez de heredar políticas, heredaron historias. Excelente. Lo mejor que pueden hacer es contar las historias que quieren que perduren para siempre. Y eso pues lo guardé en mi corazón y dije, yo tengo que grabar episodios con mis papás, con mi papá y con mi mamá para historias de nuestra iglesia que tienen que durar para siempre. Claro. ¿Verdad? Y de hecho, una vez salí en una reunión, conversación así con los pastores, ¿qué historias durarían para siempre? Y me llamó la atención que 2 o 3 historias tenían que ver con lo que tú hiciste en la escuela dominical para niños. ¡Wow! ¡Qué cosa más linda! Ajá, entonces me gustaría que nos contaras cómo fue la escuela dominical en los principios de la iglesia. Yo tenía 4 años, por supuesto que no me acuerdo más que escaparme los maestros. Pero sí tenés razón, esas historias valen oro. Al principio, cuando iniciamos en la iglesia Casa de Dios, yo recibí ese llamado y mi corazón latía muchísimo en trabajar con los niños. De hecho, uno de mis enojos con mi mamá era que ella tenía colgado su título de maestra
¿verdad? El diploma de eso. Y yo dije, mamá, yo quiero ser como tú. Y me dijo, no, mijita, no. Ahorita no es el tiempo, necesito que trabajes otra cosa, vas a tener un sueldo muy grande. Entonces, quería contártelo. Con otra profesión. Con otra profesión ganarías más. Sí, exacto. Ya. Entonces me dio a entender que ahí no me iba a ir muy bien. Entonces te quería contar eso porque eso estaba en mi corazón desde muy pequeña y en mi mente. A la hora de comenzar a servir al Señor, yo tomé la batuta, pero realmente fue un trabajo que disfruté. ¿Cuántos años tenías? Casa de Dios se plantó en el 94. Yo tenía más o menos, ay Dios mío. Unos 12 años, porque te miras re jovencita, mamá. No tengo ni idea. 90... Del 66 al 94, ¿sí? Hubieran sido 30 al 96, 28. ¿Tenías 28? 28 años, Dios santo, ya estaban los 3. Pero me gustan los niños, yo me transformo en otra persona. De hecho, yo quería tener 6 hijos y a la hora de ir por el tercero, definitivamente mi matriz tuvo problemas y ya no pude tener más. Imagínate otro Cachito, otro Juan Diego, otra Ana Gabriela, de haber sido muy alegre, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Reíte por lo menos o decía algo. Los amamos, Cachito y Ana, sí. Pero la historia realmente, por qué he estado en escuela dominical, es que me apasionan los niños, me convierto en otra persona, me transformo en payaso, en juguete, en maestra, en todo. Tomé la responsabilidad en Casa de Dios y me recuerdo que teníamos un carro Hondita rojo. Y ahí llevaba yo pizarrones, llevaba las cajas de crayones, pero a los que hice partícipe de mi servicio fueron a ustedes. Ah, mira. Todo el tiempo ustedes eran los que andaban conmigo cargando los juguetes, los crayones, el pizarrón. Y ustedes hicieron amigos desde el inicio, pues. Sí. Estamos hablando, Anita tenía como unos 3 años más o menos. Sí, ella tenía, sí, 2 y medio, 3 años. Y ahí ustedes iban. Entonces, me recuerdo muy bien que llenábamos ese baúl, lo llenábamos con todo lo que usaba. Siempre cuando teníamos oportunidad de ir a otro país, compraba clases ilustrativas con franelógrafo, llevaba franelógrafo. Ni idea que es un flanerógrafo. ¿Qué es eso? Franelógrafo viene de franela. Es un pizarrón forrado de franela. ¿Ya? Donde tú puedes poner las figuras pegadas de la clase. De eso sí me acuerdo, sí. La clase ilustrativa. Sí. Ajá. Entonces, ahí lo andábamos cargando, pero lo que yo quisiera contar de la historia acá es que me gustaban mucho los niños y a ustedes fueron los primeros que yo tenía que inspirar con esta clase de servicio. Entonces, comenzamos en varios lugares, como muchos saben, empezamos en un hotel y en el hotel no habían clases disponibles para atender a los niños, pero había un área muy grande en uno de los parqueos. Me recuerdo que era un sótano y en ese sótano... Sí. Solo para ubicarme, entonces eso lo llevabas para cuando estábamos en una casa o ya cuando estábamos en el hotel o las dos. Desde el principio. Desde el principio. Desde el principio. Mencioné lo de la casa, ¿verdad? ¿No creció el equipo de voluntarios? ¿Eras tú o poquito a poquito se fueron? Desde el hotel que estábamos en ese sótano se agregaron varias familias, varios hermanos, curiosamente. En el equipo habían 3 hermanos. Se me fue el apellido ahorita, pero eran 2, 3 hermanos, 2 hermanas que se agregaban al equipo, eran muy pocas las adultas. Ah, mira, qué chilero. Les fascinaba trabajar con los niños y fue creciendo bastante. No me recuerdo el dato de cuántos, porque en el hotel estuvimos poco tiempo y nos tuvimos que cambiar a la Cámara de Industria. En la Cámara de Industria fue otra área completamente diferente para tratar con los niños. Entonces, la política y la forma de trabajar y el sistema era igual. Entre más clases ilustrativas combinada con juegos se podía hacer con los niños, era mejor. Entonces, fue creciendo. Llegamos a tener un grupo bastante grande, tal vez de unos 15 voluntarios, cuando ya llegamos a la bodeguita, ¿verdad? Ya. Recordate que todo esto era un servicio, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias a Dios uno podía meter todas sus energías ahí. Y de ahí en la bodeguita fue más interesante porque habían nada más pocas áreas para poder trabajar con los niños. Y los niños ya la asistencia creció a más de 200 niños. Calculemos 30, 40 por clase.
Y ahí hicimos de todo. Me recuerdo de todas las... Ahí es donde llegó Melissa a la iglesia. Ahí fue donde llegó En Melissa. ese Ilequitza, en la Alboadita. ¿De veras? ¿Tu Sí, esposa? sí. Oh, Y nunca nos vimos hasta que yo cumplí 19. Pero ella se recuerda de cómo montaban y desmontaban. Pero antes de pasar al montaje y desmontaje en la bodeguita, si tú decís, ¿qué es la bodeguita? No estoy entendiendo nada. La bodeguita era una bodega que alquilaron. Que está enfrente de Cositi, en la Sí, zona 10. en la zona 10 para los guatemaltecos. Ajá. Y ahí tal vez la adecuaron para ¿cuántas personas cabían en la bodega? Eran más o menos 400 personas. 400 personas. Sí. Un solo servicio. Un Pero solo antes de llegar a la servicio. bodita, muchas de las historias, el que se recuerda bastante es el pastor Hugo, pero decía, muchas de las historias era Ilequitza en el sótano. Sí. Que tú dijiste un parqueo. Pero ¿cómo era Ilequitza en el sótano? Fíjate que, bueno, ahorita lo podemos ver más por los centros comerciales o si has venido a Casa de Dios. Hay edificios que ya han trabajado para que sus parqueos sean más amplios y habían esquinas donde no había tránsito de carros, Sí, sí, ¿verdad? sí, Entonces habían parqueos disponibles. Entonces parqueábamos nuestros carros, pedimos autorización y agarrábamos un ángulo bastante grande, tal vez 10 por 20, más o menos metros. Que es un montón. Es un montón, pero estoy haciendo más o menos la comparación. 200 metros cuadrados. Y cargábamos bastante. todas las sillas plásticas, ¿verdad? Y cargábamos las mesitas plásticas y las alfombras. ¿Y ahí no los separabas por edad o ya? Ya se separaba Ya se por separaba edad. por edad. Ah, sí, yo desde el principio tuve que crecer con voluntarios porque eran tantos los niños y para que me pudieran ayudar. De hecho, el papá se siente más tranquilo y más seguro si hay alguien de confianza cuidando a los niños, Sí. ¿verdad? Y qué mejor que ver a la esposa del pastor Sí, sí, que seguro. está trabajando ahí. Y sus hijos ahí también con ella. Exacto. Entonces, yo comencé a conocer ahí un montón de sus compañeros que iban a ser opción de ustedes cuando fueran grandes. Un montón de amigos ahí desde Sí. chiquitos, ¿verdad? Entonces yo trataba de motivar a las mamás que también se metieran a servir porque les convenía, tenían que ver quiénes iban a ser los compañeros de sus hijos. Ujú, Entonces fue una experiencia muy linda. Yo no estudié para ser maestra, pero tenía la dinámica de tener juegos, de pintar, de armar, porque nada que tu iPad o que no existía el iPad, no existía la facilidad de que el niño tuviera un celular en ese momento. Todo era obra de arte casi, todo era un Sí. trabajo manual. Sí, gracias por decirle ¿El qué? obra de arte a mis dibujos. De en verdad, Ilequitza. ¿verdad? La obra de arte, Sí, yo no me claro. atrevería a decir eso de José Juan. Juan me regresa Sí, las pero hojitas de Ilequitza. es muy satisfactorio porque tú miras cómo está educado el niño, aunque ese no es el objetivo, pero lo que te interesa es que la enseñanza bíblica quede en sus corazones. Y la retención desde antes de que hubieran tantos dispositivos, ¿verdad? Ujú. Es de 15 minutos Sí. o 20 minutos. Lo demás son puras dinámicas de relaciones con los demás. Entonces todo eso me fascina. Me fascinaba provocar competencias, me fascinaba ayudar al Yo me recuerdo de que no una. ganaba. Yo me recuerdo de una. No sé cómo, pero que todos se ponían en fila y Ujú. que tenías que robarte a un niño de la otra fila o algo así. Sí. ¿Cómo es que se llamaba ese? Ay, Dios mío, me estás preguntando de unos juegos. Va. Se llamaba... ¿Vos- Las vos te maestras recuerdas, y las que George? están No. contemporáneas se pueden recordar. Era roba algo, se llamaba. De ahí también me acuerdo de Jesús le dijo a Lázaro, levántate, levántate. Y Lázaro le contestó. Y el grupo estaba dividido en dos. Entonces estaban... Contalo tú porque está buenísimo. Yo no me cuento de tantas No, dinámicas. Entonces era como Jesús le dijo a Lázaro, levántate, levántate. Y Lázaro le contestó y tenías que contestar con una canción, con un corito. exacto. Como Cristo no está muerto, Él está vivo. Y tenías que cantar el coro, Cristo no está muerto. Y después decías, Jesús le dijo a Lázaro, levántate, levántate. Y Lázaro le contestó y ahora te toca a ti otra canción pues, sin repetirlo. Ah, qué buenísimo. Esos son lindos recuerdos, Ajá. Juan Diego. No, Juegazo. Mira, estaba Juegazo. buenísimo porque te activaba, ¿no? Sí, Y me yo no ponía bien recuerdo, nervioso. yo me recuerdo de todas las canciones que tenían mímicas. Ya. Para mí eso era lo máximo, ¿verdad? Jonás en la ballena y tú tenías que hacer el gesto de la ballena y lo vomitó y todos los Ajá, gestos, sí. ¿verdad? Y padre Abraham tiene muchos hijos tiene padre Abraham Yo soy y uno te de mantenías ellos, activo a los niños, ¿verdad? Yo soy uno de ellos, tú también. Alabemos al Señor. Mano
derecha. Y llegas mano derecha, mano izquierda, pie derecho, pie izquierdo, cabeza adelante, cabeza atrás, cinturita, media vuelta. No, hombre, es alegrísimo. Sí, hay una canción, no creo que no la vas a ubicar, pero la de chuchuá, chuchuá. Es parecida a esa que uno levanta las manos y mueve la cabeza. No. Pero increíble. Todo eso que provocaba que hubiera una actividad física, a los niños les gustaba. Y es un área muy linda. Por eso he creído que hay que invertir todo lo que se pueda en esa área porque es la futura iglesia. Y el papá tiene la oportunidad de decir que mi Dios es verdadero, ¿verdad? Cuando el papá mantiene esa disciplina. El papá no quiere mantener la disciplina porque dice, cuido a los niños toda la semana y el fin de semana otra vez. Por eso tiene que confiar en alguien que esté en la iglesia y los esté cuidando. Y yo siempre he peleado por eso, que sean los mejores voluntarios, ¿verdad? Que hubo una época donde los voluntarios, pues, no salían tan bien como uno quería, ¿verdad? Había uno chueco y otro, ¿verdad? Que tenían toda la intención por problemas familiares, y los niños lo perciben, puras esponjitas. Entonces eso no es conveniente y era muy celosa de eso, era muy celosa de saludar a los papás, interactuar con los papás y muchas cosas que contar. Sí, a mí me gustaría decir ahí algo que motivamos bastante con Melissa es que los papás puedan hacer la rutina y la disciplina de llevar a sus hijos a Ilekids. Sí. Me pasó hace como 2 meses que estaba saliendo de recoger de escuela dominical a mis hijos y alguien se quedó asustado y me dijo, hoy sí me está dando una lección de humildad. Así me dijo. Yo, ¿por qué? ¿Cómo así? Que usted traiga a sus hijos a escuela dominical. 100% los voy a llevar a escuela dominical. Y hay gente que dice, no, es que se me quedó llorando. Sí, pero tampoco hiciste eso cuando lo dejaste en el colegio, que dijiste, ay no, maestra, devuélvamelo. Él no va a venir al colegio porque no le gustó el primer día. ¿Y por qué lo veo tan importante? Muchos de los padres se frustran porque en esa transición de 16, 17, 18 años, sobre todo cuando están dejando colegio y pasan a la universidad, mucha de la fe de los hijos es probada en ese momento, porque también es probado el corazón en medio de libertad. Ahora, ¿qué hago con la libertad que se me está otorgando después de salir de una estructura de colegio a una estructura que tal vez ya no son mis papás quienes firman las calificaciones, sino que soy yo el que las recibe? Y eso pues tiene otra dinámica y se frustran porque la verdad es que la tentación es fuerte. Y una de nuestras recomendaciones es que hagan amigos de la iglesia. Y hay que ser intencionales, como tú decís, conocer a los otros amiguitos, conocer a los papás de los amiguitos. Ajá, así es. Lo veo súper importante. Te quiero contar otra historia. Cuando estábamos yendo juntos con tu papá a un gimnasio, se me acercó una jovencita y me dijo, mire, yo sé que usted está en la iglesia cristiana y le quiero pedir un consejo. Sí, dígame, aquí estoy para servirle. Fíjese que mis papás han sido ateos. Y mis hermanos, de los 4 hermanos, todos tienen diferente religión. Yo vengo ahorita confundida, no sé qué hacer, pero me gustaría poder sembrar en mi hijo una religión. ¿Cómo puedo hacer? Entonces yo me quedé paralizada y dije, la primera vez que me preguntan esto, ¿y cómo lo puedo hacer? ¿Qué edad tiene su hijo? Tiene 4 años. Entonces le dije, mire, lo primero que tenemos que hacer es enseñarle algunas cosas que hacemos nosotros, que practicamos. Por ejemplo, juntar las manos y darle gracias a Dios. Nosotros podemos verlo ya como algo normal, pero allá afuera hay muchos niños que nunca hacen eso. Muchas gracias, Dios mío, y háblele que hay un Dios que existe y que no lo ve, ¿verdad? Que no lo ve, pero que Él está con él y que lo ama. Estos gestos, empieza una vez al día si quiere, pero después, antes de comer, sería algo precioso. Y me impactó porque nosotros creemos que todo lo que hacemos es normal, pero realmente no es normal, es extraordinario. Nuestra fe como padres empieza desde antes y el niño espera que el papá se esfuerce, ¿verdad? Entonces, esa disciplina la necesitan ellos. Y yo siempre he estado repitiendo últimamente que los 8 primeros años son los más importantes. Ok. Esos 8 años eso es donde viajabas y me dejabas no, solo. No, para nada. No, para nada. Yo me entregué todo el tiempo, no trabajé en ningún otro lado, solamente en casa. Y mi mamá me ayudó, gracias a Dios, ¿verdad? Sí. Pero en esos 8 años, mijo,
es muy importante porque tiene que tener el hijo la conexión con la mamá. Entonces, en esos 8 años, él sabe de disciplinas. Duermo en diferente lugar, ¿verdad? Mi mamá no me baña nunca. Se pelea con el papá para llevarlo al colegio. Imagínate el ir a la iglesia. 0 oportunidad de ir a la iglesia. Entonces, hay que trabajar en todo el paquete completo. Si tienen hijos, ahora se tienen que esforzar por los hijos, ¿verdad? Así como empieza uno con el primero, ya en el segundo uno dice, tengo que esforzarme por el segundo hijo. Entonces, llevarlo a la iglesia creo que debería de ser parte importante de toda familia, llevarlos con la disciplina. La disciplina y todo. Yo lo hice con ustedes todo el tiempo. Sí. Y cuando ya habían 4 servicios en la iglesia, me recuerdo que estaba tratando de negociar de que no fueran a los 4, porque la que se cansaba era yo, ya tenía muchos voluntarios, ¿verdad? Entonces, quédense en o vámonos al segundo. Ustedes me lloraban a mí porque ya tenían amiguitos en diferentes servicios. Ah, mira. Tenían amigos en diferentes servicios y nunca les gustó la idea. Y queríamos ver a todos. Ajá. Y querían jugar con todos y molestar con todos, porque su campo para desarrollarse era en Igle Kids con todos los demás niños. Sí. Puede ser que varias veces me haya robado el pan de la Santa Cena. ¿Ah, sí? Sí. En Igle Kids. Parece ser. Ajá. Pero mira, pues quiero hacerte dos preguntas que tienen que ver con el servicio. Sí. ¿Verdad? ¿Qué significa para la iglesia? Porque los pastores lo sacaron como una de las historias más importantes que le podemos contar a nuestra gente que construyó lo que hoy es Casa de Dios y es ¿qué sirve en uno el servir? ¿Verdad? Y la otra es ¿qué representa el servicio para Casa de Dios? Algo que tú querrás agregar, no tiene que ser tan largo, pero suponete, tal vez voy a empezar yo respondiendo a la primera un poquito. Sí. Porque yo me he dado cuenta que hay mucha gente que quiere encontrar su propósito. ¿Para qué Dios me trajo al mundo? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a lograr? ¿Será que Dios quiere esto para mí o quiere lo otro para mí? Y he aprendido últimamente que no se trata acerca de encontrar propósito, sino que de traer propósito. Uno de los pastores que más admiro yo decía, ¿quiere encontrar usted su propósito? Sirva en el área de la iglesia donde haya necesidad. Y muchas veces la gente dice, no, es que yo quiero servir en el área de la iglesia que a mí me gusta, que yo quiero. Acá lo vemos en Casa de Dios y es cada cuarto domingo abrimos la oportunidad a todos aquellos que quieren servir en la iglesia por primera vez y a eso le llamamos Feria de Voluntarios y Melissa está a cargo de la Feria de Voluntarios. Pero me sorprende que hay mucha gente, ella me dice, mi amor, ¿cómo te explico que hay mucha gente que se nota a televisión? Porque le llama la atención las pantallas, las cámaras, los cables, estar ahí en controles. Y me quedé pensando como, qué chilero que a la gente le gusta esa área ahorita. Pero cuando yo regreso a ver 1994, 96, 99, el área de servicio, tal vez, a mí no me llama la atención con los niños. Pero es impresionante cómo sirviendo uno trae propósito a su vida. El reino de los cielos, si tú quieres encontrar propósito, te vas a dar cuenta que lo encontrás en un área de servicio. No sé cómo tú miras de importante el que yo diga, estoy aquí para servir. Es bastante importante y yo creo que es el inicio de todo el caminar en fe. Porque te lo activa Dios. Sí. Si Dios intervino en mi casa, me salvó de mis pecados, me está dando una oportunidad para restaurar mi vida, mínimo lo que quiero hacer es servirle. Y lo hemos platicado y compartido mucho en la iglesia, como Jesús lo hacía con su gente y sus discípulos. Sí, full. Entonces, el servicio es algo que es activo o activado por Dios inmediatamente cuando tú vas a la iglesia y lo conoces. Es un don operacional, que es lo primero que Él activa. Muchas personas se me han acercado y me dicen, el don de servicio, ese sí no usted. Ese sí de plano no lo tengo muy bajito. De plano pero ese no. don de gobernar, démelo. Entonces, de mandar, de guiar, exacto, de decir. pero están los dones que me ayudaron a mí a enfocarme con esto para podértelo explicar. Y es que hay don de presidir, ¿verdad? Hay don de misericordia.
Hay don de fe, de dar. Está el de exhortación, es una prédica, ¿verdad? Y este don de servicio. Entonces, Dios nos activa algo, pero el servicio tiene que ser una manifestación de agradecimiento de todos. Sí. De todos. Entonces, para mí, eso es el servicio. Muy bueno. La gente que no tiene activo ese don es con el que hay que trabajar un poquito más. Pero a estos departamentos siempre se agrega una persona que quiere ser agradecida con Dios y no sabe dónde. Sí. Entonces, tienen la oportunidad en varias áreas. Antes eran menos las áreas que ahora, pero era muy atractivo en todas las áreas porque hemos tratado de hacer con excelencia todas desde el principio. Sí. Había el área de servicio, bien, ¿verdad? Uniformados, con horarios, con jefe, con todo, ¿verdad? Entonces, el de la alabanza, no digamos, el de nuevos convertidos, no digamos, porque Sí, que sea voluntario no quiere decir que sea informal. Exacto. Entonces, pero a lo que voy es que si la gente quiere ser agradecida con Dios y quiere demostrarlo en su servicio, que se ponga a las órdenes. Entonces, trabajamos este contenido. Sí. Esto era lo que trabajábamos. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Y si estamos en alguna área, esforcémonos para ser mejores, Sí. ¿verdad? Y eso ya viene la respuesta de la segunda pregunta. ¿Cómo es el servicio para Casa de Dios? Nosotros con tu papá servimos voluntariamente 11 años. Y yo comencé trabajando en Sala Cuna. Ah, mira. En Sala Cuna con Cachito. De hecho, Cachito, la primera vez que me dijo mamá fue en la Sala Cuna de la Frater. Ah, mira. Y yo estaba a cargo de esa área de la Sala Cuna. Ya. Entonces comencé desde niño Sala Cuna y con ustedes iba creciendo yo en dónde servir. Ahora con tu papá también crecí en servidores, también crecí en otras áreas. Pero venimos de una escuela de servicio voluntariado, ¿verdad? Sí. Sin esperar nada a cambio. Ahora estamos viendo la cosecha de todo lo que sembramos. Sí. ¿En algún tiempo serviste en alabanza? No. Sí. ¿En serio? Sí, esa es de otra historia. Sí. Porque uno quiere servir en todas las áreas, ¿verdad? Porque por alguna razón los pastores hablaron del servicio Nigle Kids, ¿verdad? no de alabanza. Lo que pasa ¿verdad? es de que te estoy hablando de 17 años de edad, donde yo quería entrar. Esa es la Frater todavía. La Frater. Ujú. Entonces ahí, Fraternidad Cristiana de Guatemala, ahí te estoy hablando de 17 años, pues, donde yo estaba viendo en qué de todas las áreas podía servir. Y me metí a la alabanza. En la alabanza, en esa época no era tanto de solistas, sino era más de coristas. Ah, sí. Entonces eso me ayudó un resto, pues, Sí. y esa era tu inquietud. Sí, por ahí anda mi inquietud. Ajá. Entonces yo tenía que meterme de 17 años a clases, tenía que trabajar en disciplina con las clases, vocalización y todo, pero aún así, gracias a Dios por un par de amigos, tuve la oportunidad de ser evaluada así en el público, ¿verdad? Ah, ajá, Disculpen, ¿verdad? contanos. Eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Con una canción que se llamaba Jesús, pero no la voy a Ajá, cantar. ajá. Y de ahí está... Todavía te podemos sacar un disco, mamá. nada, Dios guarde. Tu nombre artístico sería... La ñoñis. No. Sí, sería la, No, la epístola ñoña. No. Pero mi deseo y mi agradecimiento con Dios era tan grande que yo le quería cantar todo el tiempo. Entonces Qué siempre bonito. estuve en el coro todo el tiempo. Gracias a Dios hicieron un primer cassette que se llamaba Bajo la unción del Espíritu Santo. Y ahí está la voz de tu mamá en el ¿Es coro. en serio? Sí, y mi suegra guardó el Ah. cassette mucho tiempo. Yo no creo que esté todavía ahí. Pero hay una gran historia y ahora ya lo cuento tranquila, pero antes cuando lo contaba me ponía a llorar, pues. ¿Por qué? Porque no habían recursos, no tenía la facilidad de seguir con mis clases, O sea, de las clases de canto. Porque te hubiera gustado seguir. A seguir ahí, aunque no, mira. sí, no como solista, porque el nivel de solistas que hay, Dios mío, ¿verdad? Son muy buenos, cantan precioso, con una potencia. Pero yo lo que quería era adorar al Señor. Pero podemos hacer algo. Podemos hacer el juego de Jesús le dijo a Lázaro, levántate. Y Lázaro contestó, canciones. Tú contra Betsy, el próximo servicio de la iglesia. Ay, sí serás, hombre, sí serás. Sí. Pero hablando del tema del servicio,
por eso te cuento esto. Yo quería servirle al Señor en el área de la alabanza y adorar a Dios todo el tiempo. Qué lindo. Todo qué el lindo, tiempo. Qué lindo. Pues yo agregaría lo siguiente y es servir en tu iglesia. Esa sería la invitación. Sí. Si estás escuchando esto, servir en tu iglesia. Si tú no vas a una congregación y tenés a Jesús como Señor y Salvador, yo te diría, no hay salvación de parte de Jesús sin añadidura a su cuerpo. Es imposible, no lo encontrás en la Biblia. Cuando Jesús te salva, te añade a su cuerpo. Cuando Pedro se levantó y dio el discurso, dice que 3,000 se convirtieron y fueron añadidos a la iglesia. Sí. Entonces, motivarte a que regreses a tu iglesia, que si estás en tu iglesia pero no servís, serví en un área. Sería genial que el área que más te guste esté disponible, pero si no lo está, quiero que escuché las palabras de mi mamá ahorita. Por agradecimiento empezó a servir. Uno de los dones o el primer don que Jesús activa cuando tú lo conoces a Él es el don de servicio. Jesús vino y dijo, no es grande aquel que se enseñorea, es grande aquel que sirve en términos del reino de los cielos. Yo vine a servir. Entonces, andá y serví. Y si, excelente si encontrás que el área que más te gusta esté disponible, pero si no, la mejor área para servir en tu iglesia es el área donde hay necesidad. Y yo creo que ahorita, y quiero aprovechar y cerrar con esto, la necesidad más grande está en los niños. Ahora sí, yo me atrevería a decir intencionalmente vaya con los niños, porque hay demasiada información errónea en bandeja de oro y los está confundiendo desde muy chiquitos. Sí. Y necesitamos que la generación se levante para adorar a Dios. Total, mamá. ¿Sí? Total. Sí. Increíble. Y me gustaría añadir esto. Serví en Igle Kids como 4 años. ¿Te recuerdas? Que iba al servicio a las 7 y ahí me quedaba. Teníamos un juego, porque a mí me tocaban los que ya estaban así entre, creo que 11 y 13 años. Nos tocaban a nosotros. Y salíamos a predicar. Y considero que una de las mejores escuelas para la predicación es predicarle a ese grupo de niños. Sí. Si no logras retener la atención de ellos, vas a ser ingenioso con ilustraciones, con la forma de matizar tu voz, con los ejemplos que contás, con cómo narras una historia de la Biblia. Con cosas naturales. Sí, en el caso de ellos es con mucho éxito todo lo que visible, ¿verdad? Sí. Yo me atrevería a decir que si alguien viene y dice, voy a traer a memoria o a mi mente mis predicadores favoritos, estoy seguro que de tu top 5, 3 de ellos enseñaron en la escuela dominical. Segurísimo. Seguro que sí, yo también lo creo. ¿Verdad? Y hay muchos líderes acá que, tanto en la alabanza como en otras áreas, que dicen que empezaron trabajando con niños. Sí. Y eso entonces tiene eso de sacarte toda tu capacidad. Sí. De ser transparente. El servicio tiene la capacidad de sacarte todo lo que llevas dentro, lo que Dios ha depositado dentro de ti, tus habilidades, tus capacidades, ese anhelo por seguir puliendo tu arte, por lo que tú decís. A mí me hubiera gustado seguir recibiendo clases, ¿verdad? Ese anhelo. Está lindo, ¿verdad? Servicio. Precioso, y doy gracias a Dios porque aquí podemos dejar plasmado que todo eso que se sembró en la vida de ustedes, acompañándome, ¿verdad? En las clases con los niños, en el momento que a ustedes les tocaba, pues no se sintieron cohibidos, no se sintieron reprimidos, no se sintieron con prejuicios, sino al contrario, se sintieron libres de hacer lo mismo. Sí. Gracias, mamá. Gracias por a esta ti. historia. Estuvo increíble. Lo más seguro es que más adelante vamos a hablar de otras historias. Vamos a acordar de otras, ¿verdad? Sí, de otras historias, pero hoy queríamos tocar esa, la de Igle Kids. Y todavía no contamos cómo desarmabas y desarmabas en la bodeguita, pero eso se va a quedar en suspenso para más adelante. Sí, claro que sí. Pero increíble todo lo que haces. ¿Cómo amas la iglesia? Gracias. Te amo. Bendigo tu vida, te aprendo mucho. Gracias por esas palabras, me dan mucha energía para seguir adelante. Y vamos a terminar con que tú digas quién de los 3 hijos es tu favorito. Lo puedes decir a las cámaras ahí antes de terminar. De verdad, Saludos. en estas cámaras. Molesto a mis hermanos así, pero todos sabemos quién es tu consentida. Siento que los 3 son bien consentidos. Sí. Ya me arrepentí de eso. Sí. Chao, esto fue el episodio 158. Hasta la otra semana.